Buenas noches mis hermanos, Dios los bendiga. Qué gusto volverles a saludar nuevamente y desearles muchas bendiciones en el nombre de Jesús a cada uno por nombre. Amén. En esta preciosa noche mis hermanos, con la ayuda de Dios vamos a iniciar lo que es el estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles. Y aquí nos vamos a introducir mis hermanos, a esta importancia para la iglesia naciente que había en ese momento, ¿verdad? Y que para nosotros también como hijos de Dios debemos conocer la historia de cómo nació la iglesia. Y esto es muy interesante mis hermanos, yo espero que sea de edificación para sus vidas, así como me ha edificado a mí. Amén, Dios les bendiga. Vamos a iniciar, ¿verdad? Tal vez les voy a dar una breve introducción aquí de lo que es el contexto histórico, ¿verdad? El libro de Hechos de los Apóstoles. Según la historia, pues se le atribuye al siervo Lucas, ¿verdad? Que fue uno de los apóstoles que incluso anduvo con el apóstol Pablo, ¿verdad? Y que él también escribió el evangelio que lleva su nombre. Amén. Entonces, vamos a comenzar, mis hermanos, vamos a orar. Amantísimo Rey Dios Todopoderoso, gracias también esta noche, mi Padre amado, por permitirme nuevamente dirigirme a tu pueblo, Señor, para que tu palabra sea manifestada, para que tu palabra sea llevada, Señor, como un canal de bendición, Padre Santo. Yo sé que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor, y yo sé que con la ayuda de tu Espíritu Santo, bendito Dios, yo sé que esta palabra va a ser de edificación para nuestras vidas, bendito Dios. Así ti sea la honra, a ti sea la gloria, Padre Santo, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a comenzar. Este libro pues fue escrito alrededor de 62 años después de Cristo, ¿verdad? Y que habla, ¿verdad?, de la promesa, mis hermanos, de cómo Cristo ya les había dado esa bendición a todos los discípulos allá en el mismo libro de Lucas. Vamos a ver, porque esta es una continuación, mis hermanos. Se podría decir que es una continuación del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Porque ya vimos que el autor es el mismo como médico, como doctor, ¿verdad? Él era una persona muy preparada y que Dios usó para poder escribir, ¿verdad?, toda la historia de la iglesia primitiva, porque todo tenía una continuación, mis hermanos. El Evangelio de Cristo debía continuar, debía seguir siendo llevado, predicado, hablar de la resurrección, que era muy importante para que muchos conocieran y se convirtieran al cristianismo en todo tiempo, ¿verdad? Entonces aquí tenía que empezar en Jerusalén la predicación. Aquí tenía que comenzar, mis hermanos, siendo llevado el evangelio, las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Amén. Pues les voy a leer, mis hermanos, el inicio. Yo en esta preciosa noche yo les voy a compartir del versículo 1 al 5, ¿verdad? Pero vamos a ver ahí otras citas que van a ir en concordancia con el evangelio de Lucas. Amén. Entonces dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces, mis hermanos, aquí la antesala de esa bendición, de poder recibir el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Porque el inicio aquí de la iglesia, muchos le llaman aquí el inicio de la iglesia primitiva. Y efectivamente sí era, ¿verdad? Primitiva, no por el hecho de que se oyera como que fuera un término muy arcaico, ¿verdad? Pero la palabra primitiva se derivaba porque era la primera iglesia, ¿verdad? Que iba a nacer bajo la promesa de Jesucristo, ¿verdad? De poder recibir el Espíritu Santo en las vidas de cada uno de los apóstoles y nuevos creyentes que se iban adhiriendo más al poder de Dios ahí. Y qué importante era ir conociendo y saber, mis hermanos, que no estaban ellos solos, sino que les estaba dando, tenían el respaldo del poder de Dios, ¿verdad? Que era muy, pero muy importante para que ellos siguieran expandiendo las promesas, siguieran predicando del reino de Dios, siguieran predicando las promesas, ¿verdad? Que sin él no hay salvación, ¿verdad? Porque eso era lo que Cristo les había dicho. Amén. Entonces yo les voy a invitar así rapidito, si ustedes gustan, en el libro de Lucas 24. Y ahí vamos a ver que prácticamente el libro aquí de Hechos es una continuación, al menos hasta el versículo 6, y de ahí vamos a ir viendo otros temas aquí. Pero necesito que vayamos al libro de Lucas. Veamos pues. Capítulo 24 de Lucas. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Vamos al versículo 44 de Lucas 24. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y él les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y dice que los sacó fuera de Betania, hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Mira, veamos aquí esta palabra, mis hermanos, que es fascinante definitivamente, porque aquí se estaba marcando la historia de Cristo resucitado, pero también los discípulos recibiendo esa bendición como apóstoles, ¿verdad? Porque apóstol significa mensajero de Dios, ¿verdad? Entonces les estaba dando esa bendición. Miren qué importante era aquí esto. Y aquí, recordemos que aquí ya se había abierto el sepulcro, ya Cristo había sido glorificado, ya. Entonces aquí ya se les apareció a ellos nuevamente para darles esa promesa, porque definitivamente ellos no iban a obrar solos, mis hermanos, como usted y yo, en cualquier ministerio, que con la ayuda de Cristo, el poder de Dios y la promesa del Espíritu Santo ha ido obrando en cada una de nuestras vidas. Y aquí ciertamente se marca el inicio o el arranque de la iglesia fundada en Cristo Jesús, mis hermanos. Yo a veces no es por contradicción ni por buscar contienda con alguien, pero comúnmente en la iglesia tradicional que se ve hoy en día, ¿no? O sea, la iglesia católica,
ellos han dicho que ellos son la iglesia universal, que ellos son la primera iglesia, porque ciertamente el evangelio tal vez tuvo un repunte, se podría decir, a partir del año 1500, cuando Martín Lutero hubo la reforma protestante, y de ahí se le denominaron algunos movimientos protestantes que se les llamaba, pero realmente se protestaba porque no se llevaba el evangelio conforme a la palabra de Dios. Habían ciertas normas y preceptos de hombres que no eran bíblicos. Entonces viene este movimiento que fue liderado por Martín Lutero, y él les expuso sus 95 tesis y les dijo: miren, eso que ustedes hacen es incorrecto. Entonces ahí vino un movimiento en el cual les hizo ver de que muchas cosas que estaban en la palabra no estaban siendo puestas en práctica. Entonces, ya viendo ese breve introducción ahí, esa breve explicación, entonces, ¿de dónde nació realmente la iglesia, mis hermanos? Aquí en Hechos de los Apóstoles. Aquí marca el inicio. ¿Cómo inició la iglesia? Con los apóstoles. Ellos fueron predicando y llevando la palabra con el respaldo y el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí sí que, con todo respeto, yo hago esta explicación, mis hermanos, porque es muy importante ver que la palabra fue cumplida, fue llevada a través de estos siervos, fue predicada, ¿verdad? A pesar de todas las dificultades que hubieron, ¿verdad? Porque ahí los perseguían para golpearlos, para apedrearlos, para matarlos incluso, ¿verdad? Pero la palabra ahí estuvo siendo llevada con las dificultades que habían, ¿verdad? Tanto las dificultades sociales como políticas, porque los mismos que llevaron a Cristo a la cruz también los acusaban a estos siervos de blasfemos, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacían era predicar, seguir predicando la palabra, de seguir testificando que Cristo había nacido, que había muerto, pero que sobre todo había resucitado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el reino de Dios se extendiera. No un reino de Dios de venir a sentarse en un trono y gobernar políticamente. No se trataba de eso, porque el poder de Cristo iba más allá de un poder político. Iba enfocado a cambiar el corazón y la mente de cada persona. Amén. Entonces sigamos ahí la lectura, mis hermanos. Ya las volví un poco extensa, pero era muy importante hacerles ver ese contexto histórico de lo que nos da aquí el inicio de la palabra en Hechos, mis hermanos. También era muy importante. Por eso es que aquí, cuando inicia la palabra, dice en el primer tratado, Teófilo, dice. Pero ¿quién era Teófilo? Algunos dicen que era un gobernador que tuvo preso en algún momento, pero como recuérdense que el apóstol Lucas era médico, ¿verdad? Y que por ahí dice que él lo pudo haber curado de alguna terrible enfermedad, y por eso se dirigió a él. Pero también la palabra Teófilo significa amado de Dios, o un siervo que ama a Dios. Eso es lo que significa Teófilo. Y yo diría, porque teos, o sea, aquí se deriva esta palabra Teófilo, se deriva de una palabra griega, ¿verdad? Que teos significa Dios, y phileins, que es amar. ¿Amar a quién? Amar a Dios. Entonces ahí hay este significado muy profundo. Pero yo lo que sí veo aquí es que, independientemente a quién se esté dirigiendo, yo creo que aquí, mis hermanos, se está dirigiendo a cada creyente, a cada hijo de Dios que ha recibido a Cristo en su corazón. ¿Qué le dice ahí? Hablé acerca de todas estas cosas, dice, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Entonces, yo considero que cada creyente, mis hermanos, se considera un Teófilo, alguien que ama a Dios, y por correspondencia Dios nos ama a nosotros. Aunque recordemos que primeramente dice que la palabra que Dios nos amó primero a nosotros, entonces en correspondencia a eso nosotros también le amamos, porque Él nos amó primero. Amén. Entonces es muy importante ver ahí cómo inicia aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Dice: hasta el día que fue recibido.
después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, a quienes también después de haber padecido se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Déjenme leerles el mismo versículo, solo que en la versión de las Américas. Versículo 3, Hechos 1:3. A estos también después de su padecimiento se presentó vivo y con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. 40 días que se marcaron, mis hermanos, desde el capítulo 24, que ya le leí ahí desde el versículo 36. 40 días que se marcaron de que Cristo se les apareció a ellos después de haber resucitado. Ahí, si usted tiene la cita, vaya apuntándolo, desde Lucas 24:36 continúa aquí la historia. Entonces eso marcaba desde esta parte del evangelio, se podría decir, esos 40 días. Pero 40 días que significaron mucho, mis hermanos. Yo considero que cuánto pudo haber Cristo ministrándoles ahí. Qué glorioso haberle visto después a un Cristo resucitado. Ciertamente 40 días marca tal vez una etapa en la cual hay una preparación para poder después poner algo en práctica. Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, yo que he pasado por la universidad, o los niños que están estudiando, por ejemplo, si los examinan cada bimestre, por ejemplo, son 2 meses, ¿verdad? Son 60 días si usted los cuenta de lunes a domingo, pero si usted cuenta días efectivos estudiados, prácticamente son 20 días por mes, 20, 40, y de ahí viene el examen. Entonces, yo me imagino, mis hermanos, si yo veo aquí con el poder del Espíritu Santo, que ahí recibieron una enseñanza preciosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Recibieron mucha palabra que los iba a bendecir, no solo a ellos, sino que también los iba a preparar para lo que venía, porque ahí ellos iban a iniciar el ministerio, iba a iniciar la iglesia, mis hermanos. Pues se le llama la iglesia primitiva o la iglesia primera, porque ellos ahí iban a iniciar con esa comisión que Dios les había dado. Esa comisión que Dios les había dado de ir y llevar la palabra. Y que nosotros, mis hermanos, hasta el día de hoy tenemos esa bendición. No solo de poder seguir escuchándola, sino también poder seguir estudiando la palabra, ¿verdad? Porque como iglesia, como hijos que somos del Dios Altísimo, recibimos esa bendición. Y qué bueno, porque ya todo está escrito. Pues antes, cuando iniciaron los apóstoles, la Biblia no estaba como ahora la tiene usted y yo, en un compendio, en un solo libro, ¿verdad? Tal vez ellos tenían ahí, y eran guiados por el Espíritu Santo y fragmentos del Antiguo Testamento. Pero más el poder del Espíritu Santo les fue dando poder para ellos poder ir avanzando como iglesia y llevando el mensaje de salvación que más adelante les iba a tocar. Amén. Entonces entonces ahí ya dice que Cristo se les apareció, presentó vivo con muchas pruebas, les dio pruebas de que había resucitado, ¿verdad? Y no digamos la enseñanza que Él les pudo dar ahí. Miren qué precioso ahí haber tenido ese privilegio parte de los primeros apóstoles, porque realmente fue un inicio apostólico ahí, mis hermanos, que se fue dando y que con la ayuda del poder de Dios a través del Espíritu Santo fue obrando para seguir llevando la palabra. Y como les vuelvo a repetir, con el peligro de poder perder sus vidas. ¿Cuántos no los capturaron y los llevaron incluso a estadios, a circos romanos le llamaban ahí, y junto a su familia los mataban o los echaban al horno o los enfrentaban a los leones? Fue muy dura y terrible esa escena, pero ellos entregaron sus vidas con gozo en el Señor, porque sabían que su premio estaba en el cielo, ¿verdad? A la diestra del Padre donde estaba Cristo. Por eso dio la promesa a nuestro Señor Jesucristo allá en Juan 14, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces voy a preparar
morada, esa casa donde yo estoy con mi padre, ustedes también van a estar. Entonces, definitivamente qué promesa más grande. Entonces ahí la palabra se fue llevando. Aquí dice primero en Jerusalén, dice, ¿no? Aquí dice, y ya el versículo 8, con el respeto que me merece ahí mi hermano que va a predicar mañana, o va a llevar el siguiente estudio el día de mañana, pero el versículo 8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, perdón, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo considero, mis hermanos, que la palabra ya podría decir que ya está un 95% ya predicada en todo el mundo. Ya la palabra ya se cumplió, si podemos ver este versículo. Ya la palabra ya se expandió, mis hermanos. Y aquí, ¿cuál es el poder del Espíritu Santo que nosotros recibimos ahora? En el momento que usted y yo le hemos aceptado, ahí hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Porque ya no nos dirigimos nosotros como nos dirigía al pecado antes. Ahora ya tenemos el poder de Dios que nos ayuda a caminar en fe, que nos ayuda a rechazar lo malo, que nos ayuda a retener todo lo bueno, que nos ayuda a tener ese amor. Por eso se dirigió a un Teófilo. Si usted lo quiere ver, un Teófilo espiritual, somos cada uno de nosotros también, que amamos a Dios porque nos amó primero. Entonces, si tenemos ese amor de Dios, ¿cuál era el propósito del reino de Dios? Como les vuelvo a repetir, no era un gobierno físico, un gobierno político. ¿Cuál era el reino de Dios? Llevar las buenas nuevas de salvación, llevar el amor de Dios, llevar la compasión de Dios. Todo esto era el reino de Dios expandido, y que aquí les tocaba a estos siervos como nos toca a nosotros también, mis hermanos. Yo sé que hoy en día es muy difícil quien haga lo bueno, pero ahí es donde debemos procurar ir nosotros, ¿verdad? Porque es el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, allá no hacer lo malo, sino que hacer lo bueno. Y así mismo vamos a ir aprendiendo en el camino, mis hermanos. Todo lo que el Señor nos va a ir moldeando en el camino, mis hermanos, es lo que nosotros tenemos de aquí en adelante, desde que le aceptamos, ya una gran brecha por delante, un camino angosto si usted lo quiere ver, pero el camino que lleva a la salvación, el camino que lleva a la vida eterna, ¿verdad? Porque recuérdense que en el mundo del pecado está el camino ancho, pero ¿hacia dónde lleva ese camino ancho? ¿Hacia dónde lleva? Primero a la perdición, lo lleva, pero al final del camino, ¿qué va a encontrar el hombre? El infierno. Y definitivamente, ¿qué nos quiere dar a nosotros nuestro Señor? Vida eterna, vida en abundancia. Entonces, recordémonos que, vamos al versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces ahí ya venía una promesa. Ya lo que sucedió cuando, ¿se recuerda usted esa parte de la Biblia en los evangelios? Cuando Juan el Bautista, pues todos hacían unas grandes filas y se iban a bautizar, porque el bautismo significa pureza, el bautismo significa limpieza, ¿verdad? Y después de esa limpieza, una vida nueva. Entonces, ¿qué era lo que hacía Juan el Bautista a manera de figura? Era preparar el camino. ¿Para qué? Para que nuestro corazón estuviera limpio, o nuestro ser estuviera limpio. ¿Para qué? Para recibir a nuestro Salvador, ¿verdad? Porque nuestro corazón tiene que estar preparado. Si está preparado para recibir a nuestro Salvador, tiene que estar despejado, limpio, libre de toda inmundicia, libre de toda maldad, libre de todo pecado, para recibir a Jesús en nuestro corazón. Por eso cuando a alguien se le hace la invitación a que acepte al Señor, no es que se ponga en tela de duda, lo voy a pensar, o tal vez mañana, o cuando Dios diga. No, Dios ya dijo, pero tiene que haber una preparación previa para poder recibir a Cristo en nuestro corazón. Claro, después de ahí ya viene un proceso en el cual Él nos va a ir limpiando, nos va a ir ayudando, quitándonos todas esas cosas que en el pecado nos estorbaba, que en el mundo nos estorbaba, para llevarnos hacia una nueva dimensión, hacia una nueva vida, como dice su palabra. Porque el arrepentimiento, por ejemplo, cuando Juan el Bautista
valga la redundancia, bautizaba a todos, decía arrepentíos y convertíos. Pero esa palabra arrepentimiento significaba cambio de forma de pensar, cambio de forma de ser. Y es un significado muy profundo, mis hermanos. Y si usted tiene dónde apuntar, pues apúntelo y lo lee despuesito ahí en el capítulo 3 de Mateo. Ahí va a encontrar toda la historia de Juan el Bautista, quien dice prepara el camino, ¿verdad? Entonces dice que al declarar el reino de Dios que se había acercado, no anunciaba que Cristo iba a derrocar al gobierno, sino que significaba el reino de Dios. Significaba un nuevo mundo de esperanza para la humanidad, ¿verdad? La humanidad ya no tenía por qué estar sujeta al imperio de la muerte, al pecado. Entonces, resultado del pecado, o sea, después del pecado viene la muerte. Entonces, lo contrario del pecado, ¿qué es? Es vida en Cristo. Porque la muerte, lo contrario de la muerte es vida, ¿verdad? Entonces, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando Cristo entra en nuestras vidas, nos devuelve ese aliento que antes no teníamos, ¿verdad? Porque el pecado al final de cuentas, por muy bonito, por muy atractivo que sea, lleva a la destrucción definitivamente. Entonces la muerte, o sea, el pecado está sujeto al imperio de la muerte, ¿eh? Entonces definitivamente todo va en decadencia, mis hermanos. El pecado lo lleva a una decadencia moral, ¿verdad? Lo puede llevar a una destrucción repentina, porque al final de cuentas es un poder satánico, es un poder diabólico que opera. Pero lo que Jesús nos ofrece, mis hermanos, es bendición. ¿De qué? Por el poder de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para traer vida a toda experiencia humana, libertad. Porque dice que Él vino a dar libertad a los cautivos, pero esa libertad ¿de qué? Del pecado. El pecado es el que destruye, mis hermanos, pero Dios nos devuelve la vida. Amén. Y es muy importante para nosotros como hijos de Dios volvernos hacia el camino donde Él nos ha puesto, mis hermanos. Qué bendición aquí poderles compartir este inicio del libro de Lucas, mis hermanos. Yo espero que los temas que vienen más adelante, que día a día van a ir predicando, mis hermanos, sean de mucha bendición para sus vidas. Créanme que les digo que aquí nace la iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Aquí nace en este libro. Este es un libro muy importante para nosotros, mis hermanos, poder entenderlo. Si esta palabra, imagínense, si se quitara este libro de los hechos de la Biblia, creo que quedaría un gran vacío. Pero gloria a Dios, porque aquí nos explica el inicio de cómo se fue expandiendo el evangelio, con todas las dificultades, ¿verdad?, que habían para poderlo llevar, pero fue predicado el evangelio a toda criatura. Entonces yo espero, mis hermanos, que esta palabra vaya teniendo bendición y el efecto de poder conociendo cómo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue naciendo. Ciertamente Cristo ya no los iba acompañando, pero el poder del Espíritu Santo era los que les iba dando ese respaldo a cada uno de los apóstoles ahí, mis hermanos. Entonces, usted y yo tenemos esa bendición de ahora poder tener esa continuación, ¿verdad? Como iglesia que somos ahora en estos tiempos, tenemos que continuar con el evangelio, porque el evangelio tiene que llegar a toda criatura, mis hermanos. Yo espero que usted y yo y muchos que nos están oyendo tomen esa decisión y puedan seguir adelante con la ayuda de Cristo, ¿verdad? Porque es el único camino seguro, mis hermanos. De ahí no hay otro camino que nos vaya a llevar a un buen destino, sino que solo en Cristo hay vida, hay salvación, ¿verdad? Y ese es el propósito por el cual nosotros estamos puestos aquí, ¿verdad? Entonces yo voy a orar, mis hermanos, para poder quedar despedidos. También tengo aquí una petición de oración que me ha compartido aquí mi hermano José Luis, ¿verdad? Entonces vamos a orar para quedar despedidos, pero también voy a pedirles ahí que cada uno cerremos nuestros ojos, ¿verdad? Y vamos a orar en esta noche. De Eliseo Chen, es una petición de oración aquí por una
una novia ese, por su novia, pero vamos a orar para quedar despedidos y posteriormente oramos. Amantísimo Rey de Gloria, te damos a ti, bendito Dios, todo el imperio, toda majestad, Señor. Y te agradecemos, Padre, por este tiempo que tú nos permites disfrutar en tu palabra, que tú nos permites, Señor, poder tener este tiempo para poder compartirla, para poder llevarla, Señor, a toda criatura. Padre Santo, gracias, porque yo sé que no regresa vacía, sino que regresa con el propósito de seguir hacia adelante, Señor, de seguir comprendiendo el propósito de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, en cada estudio bíblico que vamos a tener acerca de este libro muy importante, de Hechos de los Apóstoles, Señor, porque aquí es donde nace tu iglesia, Padre. Aquí es donde nace la iglesia universal, Padre, y tus buenas nuevas, Señor, a través del Evangelio. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada amigo, a cada oyente que se ha conectado a través de Facebook, Señor, y yo sé que tú vas a bendecir sus vidas, Padre Celestial, y le vas a dar fuerzas para seguir adelante, Señor, porque es una bendición el poder estar contigo, Padre, el poder sentir que tú nos respaldas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, porque no estamos solos, porque ciertamente tú partiste un día al cielo, pero el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros es lo que nosotros, Padre, nos conducimos de una manera para hacer lo bueno, Señor, para hacer tu voluntad, Padre Santo, para poder seguir adelante expandiendo el Evangelio. Gracias, bendito Dios. A ti sea la honra y la gloria desde hoy para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que vamos a orar aquí por Kimberly Andrea Jalal Ak, ¿verdad? Que es novia de mi hermano Eliseo Chen, que envió una petición aquí. Pues vamos a orar, ¿verdad? Para que Dios también tenga misericordia de ella y le devuelva la salud muy pronto. Señor y Dios eterno, damos gracias, Padre Santo, porque es un privilegio, Señor, poder dirigirnos hasta el trono de tu presencia, Padre bendito. Yo sé que tú tienes poder para poder sanar, Padre Santo, porque lo creemos que a través de los evangelios vimos tus milagros, Señor, de sanidad, y creemos por fe, Padre Santo, que Kimberly se va a recuperar, Padre Santo, porque yo sé que para ti no hay nada imposible, bendito Dios, porque yo sé, Padre Santo, que tenemos esa promesa, Señor, de poder dirigirnos hacia ti, Padre Celestial, confiadamente, porque como hijos tuyos, Señor, recibimos esa bendición. En tus manos está la vida de Kimberly, Señor. Yo sé que también hay siervos alrededor tuyo, Padre. Hay familia, bendito Dios, que está clamando, Señor. Así como siervos que están intercediendo para que haya una pronta recuperación, Padre Santo. Yo sé que los medicamentos, así como los médicos que están poniendo manos sobre ella, tú los vas a dirigir, Padre Santo. Y como siempre te damos la honra y la gloria a ti, Padre Santo, también por toda petición que haya a través de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo sé que independientemente de la pandemia que hay en el mundo, Señor, yo sé que tú nos estás guardando, nos estás librando, Señor. Y si aún nos llegáramos a enfermar de esto, Padre Celestial, sabemos que en tus manos está puesta nuestra vida y nuestra pronta recuperación, Señor. Porque yo sé, Señor, que todo esto, los que confiamos en ti, Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, Padre Santo, y sabemos, bendito Dios, que no estamos solos, Padre Santo. Confiamos en los médicos, confiamos en la medicina, pero por sobre todo confiamos primero en ti, bendito Dios, por sobre todas las cosas. Gracias, amado Cristo, cubre con tu sangre preciosa cada uno de mis hermanos, por nombre, amigos y oyentes que nos sintonizan en esta noche. Gracias, bendito Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios me les bendiga. Les saludó su hermano Ricardo López, aquí utilizando el medio del Facebook de mi hermano José Luis. Y nos seguimos viendo en la próxima, mis hermanos. Y mañana continúa, ¿verdad? No vaya a perder esta secuencia, porque aquí hasta, con la ayuda de Dios, hasta que terminemos el libro de los Hechos. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Feliz noche.